Infancia, bueno, yo no sé muy bien cómo fue la infancia del resto de los críos. Lo que sí sé es que la mía fue una mezcla entre felicidad absoluta y mucho desconcierto, ¿no? Tal vez porque sentía demasiado, ¿no? Pero bueno, es una parte de mi vida que me ha marcado. Tuve una hepatitis B que me tuvo en cama 3 meses, prácticamente sin moverme. Yo pedía lienzos. Y entonces mi madre me traía un lienzo y tráeme tal color y tráeme tal, y me traía óleos y eso. Y pintaba uno por día. Pues me junté con 60, 70 cuadros. Pero bueno, me fue muy bien y vendí y dije, pues mira, no lo hago tan mal, ¿no? Y la gente paga por ello y todo. El artista nace. Solo el pintor se tiene que hacer. Uf, y tanto, y tanto. Cuando era crío yo me obsesionaba y yo a mis profesores les decía, oye, tú dime si soy malo, pero yo no me voy a tirar toda la vida pintando para darme cuenta a los 60 años de que soy una mierda. Joder, no me hagas hacer el ridículo toda mi vida. Entonces me imagino que a los 14 o los 15 Berín o el pueblito me ahogaba y el decorado ya no me servía y mi imaginación ya no llenaba el hueco. ¿Por qué Madrid? Bueno, mis padres habían vivido en Madrid, mi hermana vivía en Madrid, yo tenía mucha familia en Madrid y no había Bellas Artes en Santiago de Compostela, entonces siempre estaba un poco la historia de qué vas a hacer y tal. Yo sabía que quería dedicarme al arte, pero no sabía muy bien cuál era el camino ni qué tipo de arte quería. Y recuerdo, pues nada, recuerdo la Gran Vía como la zona que más me impactó por toda la vida que tenía en aquellos años, en los años 80. También el darme cuenta de que había más gente como yo, o sea, que no era yo solo el gay, no era yo solo el que tenía inquietudes, no era yo solo el artista, ¿no? Había cientos y miles de personas igual que yo. Entonces ya pasé a estar en una época muy cómoda y al mismo tiempo en una época muy provocadora, ¿no? Porque todos los fantasmas y todos los miedos que me habían machacado durante 2 o 3 años de consciencia de mi sexualidad, al llegar a Madrid dije, me lo como y me lo meriendo. Fue tal vez la época más bonita porque eran los artistas de siempre de Madrid. Alonso Piñuela era el que hacía los grabados para el ayuntamiento, para los regalos estos de Estado y tal. Y Enrique Cabildo era, aparte de que era mi profesor de talla y de dibujo anatómico, era un gran amigo mío, una persona con una cultura excepcional. Entonces, yo recuerdo que al salir de clase me iba con él a tomar cañas y a tomar tapas y me enseñó, bueno, todo el Madrid antiguo, que hoy ya quedan 2 o 3 bares. Y paseábamos por la Gran Vía cuando íbamos para el círculo y me enseñó, ¿ves aquella cornisa? Pues aquello está hecho así y tal. ¿Ves esto? Es una copia de los Medici. ¿Ves aquello? Tal. Y me iba al Prado y me iba a 40.000 sitios siempre con él. O sea, yo le pagaba las cañas solo con tal de poder oírlo, ¿no? Me enseñó a saber mirar y a descartar, ¿sabes? A no emborrachar la vista ni la visión, sino a seleccionar qué es importante y qué no es importante. Es algo que le debo. Con 16, 18, 20 años tú no tienes criterio. Sí que tienes influencias, y tienes influencias de lo más inmediato. O sea, quien te influye es lo que hayas visto el día anterior, ¿entiendes? Ahora, cómo tú elaboras y qué es lo que se asienta y tal. Bueno, yo veo trabajos míos de hace 30 años o 33 años y reconozco mi mano. Pero sí es verdad que al tener una educación académica he tenido que trabajar mucho el natural, trabajar mucho la anatomía, trabajar mucho el color. Entonces, bueno, era un poco a salto de mata, ¿no? Un día hacías una Venus y al día siguiente la Puerta del Rocola, ¿no? Voltereta fue el primer after que hubo en Madrid. El dueño, que era el dueño de todas las discotecas que había allí en la Plaza de Cubos, me había contratado para decorar aquello. Y después me quedé de relaciones públicas y después aquello empezó a tener auge y empecé a conocer pues, a todos los desgraciados divinos de la noche, a los que eran, a los que no eran y a los que querían ser. Pero bueno, yo era simplemente un maestro de ceremonias.
Fue una época muy divertida. Lo interesante de aquella época no era Voltereta, ni era el Ras, ni era el Rocola, ni era la fábrica de pan, ni era la Vinaga. En aquella época, o Malasaña, lo importante de aquella época era la visibilidad de la gente, ¿no? Entonces, y el exceso de la gente por la notoriedad. Y eso se daba igual en Malasaña, que en una Chueca que no tiene nada que ver con la de hoy, que era un tiendas de patatas y de verduras, y ahí no había nada más. Había 2 barrios marginales y uno gay, o sea, y poco más. Y Malasaña era cuarto y mitad de lo mismo, ¿entiendes? Voltereta, digamos, canalizaba un poco lo fino, ¿no? Fue una época realmente bonita en la medida que tú flipabas porque era todo nuevo y porque la creatividad era grandiosa. Yo me quedaba loco viendo la capacidad que tenían ciertas personas de vestirse o de manifestarse. Por ejemplo, tanto Pedro como Fabio, su notoriedad era la excentricidad. Ni Pedro era director, ni Fabio era cantante, pero sí eran los pintones más grandes que había en el Ras. Pero en el Ras, no en Malasaña, no en Chueca, no en los bajos de Princesa, ¿entiendes? En la época de la movida había 2 diseñadores que tenían nombre, o sea, que era Manuel Piña y Antonio Alvarado, y luego una chica con un talento fuera de lo normal que era Sibila. Y eso era. El resto eran pegadizos que buscaban nombres italianos, pero que eran realmente empresarios, no era gente que generase diseño, ¿no? En el año 80 y pocos, vamos, ni en los bancos había ordenatas, ¿no? Y nosotros ya vectorizábamos y trabajamos con Illustrator y con Freehand y todas estas cosas. Y entonces yo entré en televisión por eso, en Antena 3 por eso. Claro, me cogieron a ciegas, me enseñé un poco mi carpeta de trabajos y me cogieron. Dejé Hermida y empecé a trabajar con Carrascal, porque Carrascal hacía el último informativo de la noche. Y entonces esto me obligaba a trabajar de noche, con lo cual no salía, no me drogaba, no bebía, no perdía vida, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, era vuelta de tuerca. Era más de lo mismo, ¿no? Porque salía de día, iba a los after, claro. En televisión he aprendido mucho quién es quién. Y quién es quién cuando tú eres un espectador, te quiero decir. Y yo he visto a Liz Taylor pasar a mi lado y decir buenos días. He visto a tontilocas como, bueno, no voy a dar nombres, de cantantes que se precian de tal, que comían contigo día sí día no, de repente pasaban con gafas de sol y pañoleta y yo decía, pero este tío... Pues bueno, he visto a déspotas, he conocido a déspotas y he conocido a caballeros. Y te da mucho para entender la grandiosidad de una persona, o quién es quién, ¿no? ¿Sabes? Cuando alguien es grande, simplemente, cuando alguien tiene audiencia 5 días y ya piensa que es una estrella, ¿no? Hoy estamos sufriendo un poco eso, ¿no? Es más fácil crear una estrella que pagar a una estrella. Mira, te pongo un ejemplo. Después de que Lola Flores tuviera el problema este con Hacienda y todo esto, bueno, la mujer se arruinó y ya estaba con cáncer, estaba con Olita y había firmado un contrato de 100 millones de pesetas con Antena 3 por X programas. Pues la mujer, cuando entraba a camerino, se caía. O sea, os aseguro que daba lástima, ¿no? Decir, ¿cómo esta mujer puede venir aquí simplemente para poder morirse con las deudas pagadas? Y entonces, claro, eso te daba mucho respeto, decir, esto es un profesional al límite, ¿no? Ya estaba en mi cama y digo, estoy ganando 200 y pico mil pesetas de aquellas. Digo que me las estoy gastando en porquerías para poder ir a trabajar. Esto no tiene sentido, o sea, yo no tengo un coche, no me he comprado otro piso, no veraneo en Capri, ¿no? Digo, todo lo que ganaba era para poder ir a trabajar. Bueno, fui consciente de que tenía un problema, pedí baja en televisión, me la dieron, me agarré a la pintura con unos terapeutas maravillosos, que estaré agradecido toda la vida, y etapa cerrada. Y conocí a una mujer alemana
alemana de nacimiento, pero catalana de origen, hija de un jugador del Barcelona que se enamoró perdidamente de mí. Y me ayudó muchísimo, me colocó en su hotel de charme, que era Cancol, y yo, sin tener idea de idiomas ni de hostelería, me puso al frente del hotel, lo cual me permitió ya alquilarme un piso y bueno, tener tardes libres y tener dinero y comprar telas, y empezar a pintar y empezar a arreglar mi vida. Conocí pues a grandes millonarios alemanes, ¿no? A Plunske, a Jacob Fischmann, el dueño de JVC. Conocí a gente muy rica que, aparte de salir en sus barcos todos los lunes, que era una pasada, pues me abrieron muchos caminos, me empezaron a comprar obra, empezaron a orientarme, a presentarme a gente. Eso ya me hizo ganar dinero, empecé a abrir boutiques, seguí pintando, hacía exposiciones, mira, muy bien, muy bien. Esa época es maravillosa, tengo cuadros muy buenos de esa época. En propiedad, nada, tengo uno, pero esa época fue maravillosa. Y no hace mucho he visto un vídeo de la exposición que hice cuando salí de Mallorca, y un vídeo de estos VHS de camarita y tal, de un colega, y la obra es realmente maravillosa, no me importaría tenerla. Entonces empecé a escaparme los fines de semana a Portugal, ¿no? Y me di cuenta de que en Oporto había muchas posibilidades para una persona como yo. Cogí todos los cuadros, me fui para allá. Me asocié primero con una agencia de publicidad, y luego abrí un espacio ya con servicios plenos de imagen, de interiorismo, diseño industrial. Y bueno, eso fue una época gloriosa. Fueron 3 años maravillosos y 2 de decadencia. El área Art Space tenía 3 plantas, entonces la primera planta era una boutique de charme, era de piezas únicas, exclusivas, moda francesa y tal. La parte de abajo era un living bar donde yo había diseñado desde los sofás hasta todos mis cuadros, una decoración entre barroco y kitsch, pero muy agradable, muy de abrir botellas de grandes vinos, ¿sabes? Y cerrar bares, y cerrar el bar. Y eso faltaba en Portugal, ¿no? Faltaba un sitio donde no hubiese un portugués regentando, que fuera servil a los famosos, sino un español que le daba igual ponerte en la calle que no. Y entonces tuve mucho éxito con esa historia. Pero claro, el éxito va acompañado de muchas historias paralelas, ¿no? Y pasa factura. El área Art Space funcionaba como una galería de arte y donde yo solo exponía. Y entonces pintaba, yo tenía todas las tardes, desde que me levantaba, yo tenía empleados para llevar aquello, entonces yo estaba pintando todo el día. El primer viernes de cada mes todas las galerías se inauguraban. Y entonces todos los galeristas y todos sus clientes terminaban siempre cerrando los tratos en mi bar. Por consiguiente, viendo mi exposición. Y entonces así estuve 5 años. Con lo cual a mí me daba un soporte de seguimiento tremendo, ¿no? Entonces, claro, cosa que yo hacía, yo tenía una cámara detrás, un canal o una revista, ¿entiendes? Eso me dio una notoriedad muy grande. Algunos fabricantes gallegos me fueron a buscar a Oporto para que les hiciera colecciones, ¿no? Yo, aparte de tener tiendas de moda en Palma y en Oporto y en Galicia, hacía colecciones de ropa, ¿no? De camisetas, sobre todo, de estampación y tal. Y entonces estaba vinculado allí, y a ellos les convenía mucho porque al estar yo en Portugal podía hacer la supervisión de todo el proceso, desde el diseño, el estampado, la confección, el tejido, tal, el teñir, el packaging, todo. Pues hombre, he estado con Roberto Berino, he estado con Inditex, en Inditex he estado con Zara Woman, he estado con Caramelo, he hecho colecciones para Corte Fiel, para el Corte Inglés, para el Laser París. Bueno, la decadencia no es por lo laboral, ni es por lo expositivo, ni tan siquiera es por lo artístico, siempre es anímica, ¿no? Pero de repente dices, este teatro ya no me seduce. Y entonces, esto sumado a la enfermedad de mi padre, pues dije, bueno, pues ya está, si es que esto ya no me... realmente me aburría en Portugal ya.
Me aburría la conversación, me aburría la gente, me aburrían las fiestas, me aburría todo. Y entonces, pues nada, me volví a Galicia un poco sin saber muy bien lo que iba a hacer ni lo que no iba a hacer, porque mi vida estaba siempre fuera. Y en esa altura me llamó Roberto Berino y me dijo, bueno, que necesitaba un creativo y tal. Y digo, bueno, pues, ¿por qué no? En Roberto Berino lo fascinante de esta historia es que trabajar al lado de uno de los grandes te permite tener acceso a grandes cuentas y a trabajos de prestigio. El diseño es un producto que nace con fecha de caducidad, por lo tanto, cualquier cosa que tú diseñes en el momento que entra en producción ya es vieja. Incluso antes de ser mostrada ya es vieja. Entonces es bastante desgastante esa parte. Pero de vez en cuando siempre me caía alguna guinda muy apetecible que era un trabajo de prestigio, como la botella de cuando fue la Expo de Zaragoza, la botella de Solán de Cabras, cuando fue el aniversario de la Gran Vía de los 100 años, también lo hice para él. Hice también los abanicos de Planeta Agostini, para él el diseño de la botella de Coca-Cola, vestida por grandes diseñadores. Bueno, me permitió diseñar perfumes, el packaging del perfume, de los vinos. ¿Con qué me quedo? Con la disciplina. Porque me ha permitido tener una producción tremenda y no tener miedo a nada y solo pensar que puedo trabajar y que puedo hacerlo y ponerme y hacerlo. Y tener ganas, no tener ganas, estar contento, estar enfermo, estar con fiebre, estar y pintar y pintar y pintar y pintar y pintar. Eso sí se lo debo al señor Roberto Berino. Yo me quedo con toda mi vida. Yo no me quedo con una parte. Yo me quedo con toda mi vida. Cometí muchísimos errores, me arrepiento de muchísimas cosas. Pero soy así y no, si fuera de otra forma, pues a lo mejor pues no creo. Yo creo que todo el mundo tiene errores y tal. Pero a mí, yo acepto mi vida, no tengo problemas con ella. Ya ves que puedo hablar de lo que sea. Pues en la mejor, en la que no tengo jefe ni tengo patrón, en la que mis galerías ya me respetan y me dejan ser yo mismo, y en la que me da igual lunes que martes que jueves. Estoy en una época muy cómoda porque me siento bien conmigo mismo. Disfruto mucho con lo que hago y soy muy feliz con lo que hago. Y veo que los resultados son buenos, ¿sabes? Porque antes yo creo que no estaba hecho, ni estoy hecho ahora, ¿no? como artista. Pero tengo vergüenzas de ciertas cosas, ¿no? De las que he hecho. En cambio ahora no, o sea, digamos de unos 8 años, 9 años para aquí, todo me gusta y todo tiene calidad, ¿no? Yo soy muy exigente con lo que hago, extremadamente exigente. Y entonces creo que es válido lo que hago, que tiene calidad. Me reconforta muchísimo eso y como es lo que más me gusta, pues estoy en una época muy buena, la verdad. ¿De qué manera me ha afectado y yo he plasmado en mi obra? Antes te quiero decir, el dress code, la forma de yo trabajar era vengarme. Yo me vengaba continuamente. No físicamente contra nadie, ni verbalmente, ni de ninguna manera, pero pintaba para purgar el dolor. Y entonces llegó un momento que en la segunda exposición de esa época me di cuenta de que todo era demasiado pesado, todo tenía demasiada carga, todo era demasiado doloroso. Y dije, Dios mío, qué aburrimiento. Y ahí me aburrí. Y entonces empecé a pintar simplemente lo que me apetecía. Cuando estás pintando, ya has sentido, ya lo has pensado, ya lo has masticado. Entonces cuando pintas lo estructuras, ¿sabes? Construyes mentalmente lo que tú has sentido, lo que has vivido, lo que te ha marcado, lo que tal y cual, pero ya lo has pasado. Entonces tienes cierta libertad, ya no arrastras tanto dolor y si pones dolor lo pones muy, muy suavemente, ¿no?
Y eso es lo que he aprendido en todas esas etapas. En no tener necesidad de hacer las cosas y dejarlas tan claras y marcadas y machacadas, y, ¿sabes? En pintar ya más para mí y por el placer de pintar y por el placer del trazo y por el capricho, ¿no? Por satisfacerme.